Continuando con la definición de conjunto, es necesario que para poder trabajar con conjuntos se utilicen símbolos eh, que tengan significado para nosotros. En este caso se están utilizando letras y podrían utilizarse números. Y aquí es donde viene, siento al menos para su servidor, la confusión entre matemática tradicional y matemática discreta, que pues necesitamos símbolos, elementos de la matemática tradicional, como en este caso los números, pues para trabajar con conjuntos, si no, no tendríamos con qué trabajar, pero no tiene nada que ver. Es decir, en este caso, A, E, 1, 2 son símbolos que no tienen el significado que aplica para la disciplina de la cual la estamos trayendo. Es decir, aquí el 1 no es un número, es simplemente un elemento que está dentro del conjunto X. Entonces, es muy importante diferenciar la disciplina de donde estamos trayendo el ejemplo y la teoría de conjuntos. Entonces, aquí la letra A es eso, es una letra. Aquí es simplemente un símbolo, un gráfico que está sirviendo como elemento en X. Es decir, el conjunto, la teoría de conjuntos no sabe qué son cada uno de los símbolos que se les está colocando. Y adelantándome un poquito el material, aquí vienen los ejemplos de conjuntos. Por ejemplo, aquí estamos utilizando letras, aquí estamos utilizando números, aquí estamos utilizando números negativos, aquí estamos combinando números, letras, símbolos especiales. Aquí estamos utilizando una palabra para representar colores, amarillo, azul, blanco, pero pudiéramos poner el color como tal, ¿no? Nombres, pudiéramos tener polígonos, ya sea de manera textual o polígonos de manera representados con su dibujo geométricamente. Entonces, ¿qué puede tener un conjunto como elemento? Pues no hay límite, no hay límite. El único límite es nuestro conocimiento de otras disciplinas. Entonces puedo representar conjuntos que tengan letras si conocemos un alfabeto, que tengan números si conocemos números. Puedo colocarle a un conjunto símbolos especiales, pues mientras conozca esos símbolos especiales y forman, ¿no? Si hay algo que no lo conozco, puede representarse como un elemento, aunque jamás por nuestra mente podría pasar eso, ¿no? Entonces, ¿qué elementos pueden ser parte de un conjunto? Pues no hay absolutamente ninguna restricción en ese sentido. Muy bien. Entonces, una vez que se establece la definición inicial de conjuntos, empiezan a surgir una serie de conceptos inherentes a ese concepto. Entonces, pues he utilizado la palabra pertenece, el concepto pertenece, ¿no? Para decir, bueno, aquí el símbolo 1, fíjense, estoy diciendo símbolo 1, no número, el símbolo 1 pertenece al conjunto X, el símbolo A pertenece al conjunto X. Entonces aparece el primer concepto de la teoría de conjuntos, que es el símbolo pertenece. Entonces, en el argot de esta matemática, de este tipo de matemáticas, la variable de conjunto se representa con una letra mayúscula, y en el caso aquí, como en la matemática tradicional, y aquí viene el empalme entre la matemática discreta y la matemática tradicional, no podemos evitar trabajar con los conceptos de la matemática tradicional. Aquí, por ejemplo, se le está diciendo que un elemento X, aquí como variable, y se utiliza la misma notación que en la matemática tradicional, que es una letra itálica en formato, en tipo de letra Times, en la edición. Bueno, pues esto ya es una fórmula matemática, esta es una fórmula de la matemática discreta, ¿no? Donde nos está diciendo o está definiendo que X como elemento cualquiera pertenece a X. Y también tenemos la contraparte de la definición de pertenece, que es el mismo símbolo, pero con un cruce, con un tache, vamos a decirlo así, y este significa que no pertenece. Entonces aquí nos está diciendo que Y, para utilizar una variable matemática diferente, utilizar una variable diferente a X, no pertenece al conjunto X. Entonces aquí se leería el elemento Y no pertenece al conjunto X. Entonces
Aquí arrancan las primeras definiciones para conjuntos, el de pertenece y el de no pertenece. Bien, ¿cuál sigue? El conjunto universal. Muy bien, el conjunto universal que yo lo estoy representando aquí con esta U. He batallado mucho inclusive no es esta U, es una U especial, es un símbolo especial, porque las matemáticas son simbólicas. Las matemáticas no quieren depender de un lenguaje en particular. Se supone que un documento matemático se puede leer en Latinoamérica, en los Estados Unidos, se puede leer en Rusia, se puede leer en Grecia, y entonces no dependen de un lenguaje en particular. Entonces es un símbolo parecido a la U. Discúlpenme, no lo he encontrado por ahí. Si el de conjunto vacío, por ejemplo, que es su concepto complemento, ese pues sí, ¿no? Aquí está, conjunto vacío, que es un círculo con un cruce, ¿no? Entonces, el conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene ningún elemento. Podríamos decir que es el cero, es el equivalente al cero de la matemática tradicional. Entonces, si habláramos de esas analogías, entonces el conjunto vacío es el equivalente al cero en la matemática tradicional, ¿sale? Y es el conjunto más complicado. ¿Cuál es el número más difícil en la matemática tradicional? El cero. El cero rompe con muchísimas definiciones matemáticas. Es más, el cero ni siquiera existe. Es algo que no rompe muchas definiciones matemáticas. Y aquí, bueno, no es que las rompa, las complica. Bueno, ok. Y en este caso el conjunto vacío pues hace lo mismo, ¿no? Es muy difícil trabajar con ese conjunto. ¿Y cuál es el conjunto universal? Pues el conjunto universal es eso, es el universo físico. Contiene todo, pues. Contiene absolutamente todo. ¿Sale? Entonces empiezan a nacer definiciones. Ya tenemos pertenece, no pertenece, ya tenemos universal, ya tenemos conjunto vacío, ya tenemos 4 definiciones. Y pasa lo mismo con la matemática tradicional. ¿Qué pasa con la matemática tradicional? Con la matemática tradicional, una vez que se establece el número, empiezan a surgir definiciones para trabajar con los números. Por ejemplo, positivo, negativo, par, impar, número primo, número perfecto, número complejo, número natural, número entero, número fraccionario. Es decir, existen muchos tipos de número, ¿no? Entonces, tal vez algunos de los que están viendo este video no entiendan la definición de lo que es un número primo o perfecto o un número complejo. Bueno, pues hay muchísimos tipos de números, no estoy incluyendo todos, ¿no? Entonces, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, en conjunto, lo que hemos aprendido hasta ahorita es, o lo que se ha visto es pertenece, conjunto universal, el universo y el conjunto vacío, ¿no? Entonces, se empieza a crear un camino de conocimiento de la matemática discreta, al igual que en la matemática tradicional. Regresando al material, entonces continúan las características de los conjuntos. Aquí vienen una serie de... La primera es muy importante, es decir, un conjunto no distingue la repetición de objetos. Regreso a este ejemplo donde tenemos las vocales y los 3 primeros números, y bueno, aquí pues podríamos decir que tenemos 8 elementos, ¿no? ¿Qué pasa si repetimos la? Pues no estamos haciendo matemáticamente ningún cambio. ¿Cuántos símbolos tiene este conjunto? Mi ojo está viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está viendo 11 símbolos. Mi ojo está viendo 11 símbolos, pero matemáticamente aquí existen 8 símbolos. Matemáticamente la repetición de objetos no se considera. Es equivalente al 0 a la izquierda en la matemática tradicional, ¿no? Entonces aquí, ¿qué número tenemos? El 3. Y si le pongo un 0, pues seguimos teniendo el 3. Y si le pongo otro 0, pues seguimos teniendo el 3. Y seguimos teniendo el 3, seguimos teniendo el 3.
Igual acá, ¿no? No importa que nosotros agreguemos más letras C, el conjunto es el mismo, ¿no? Entonces, esa es la característica que aquí se pretende ilustrar. También el orden de los elementos de un conjunto matemáticamente es irrelevante. Claro, se ordenan por comodidad. Si voy a colocar las vocales, las voy a poner A, E, I, O, U, pero puedo mezclarlas A, U, O, E, I. Pero pues es como buscarle tres pies al gato, ¿no? Aunque matemáticamente es algo correcto, pues no, nuestro ejemplo pierde potencia para exponerlo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ¿y por qué existe un triángulo al lado de un rectángulo, al lado de un hexágono? Bueno, este no es el hexágono, este es el hexágono, pues ninguna. ¿Por qué va a estar Juan? ¿Por qué va a estar Pedro? ¿Por qué va a estar Sonia? Pues tampoco, ¿no? Entonces, los elementos de un conjunto no tienen una relación particular, no hay algo que diga que tendrían, que por qué tienen que juntarse, no. En este caso, estos ejemplos son completamente arbitrarios. Y bueno, a veces, cuando se quiere representar un conjunto por un número infinito de elementos, se coloca la elipsis, ¿no? Sobre todo cuando estamos enumerando. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y si le queremos seguir, pues le ponemos el símbolo de elipsis y estamos diciendo que es 6, 7 y este conjunto pues es infinito. Prácticamente este es el número de sería la representación de los números naturales, ¿no? Otro concepto útil va a ser el principio de extensión. Hasta ahorita todos los ejemplos vienen representados de manera extensional, pero puede utilizarse una proposición, y de esta manera hay otra forma de definir el concepto de un conjunto a través de un principio de intención, de manera intencional. Entonces aquí están los ejemplos: 1, 2, 3, 4, 5 y la elipsis significa que puedo representarlo con este texto, ¿no? Pudiéramos decir que X, donde X es positivo. Quiero ser muy matemático, puedo cambiar este positivo por mayor que 0. Entonces tengo una expresión matemática más sólida porque ya no depende de un idioma en particular, ya es lenguaje completamente matemático. Y lo mismo con el conjunto que sigue, aquí es extensional, 2, 4, 6, 8, 10. Y entonces diríamos que el número es par, pero no solamente el número es par, sino que también es positivo. Entonces se puede apreciar aquí cómo el conjunto se está estableciendo con una variable X, y esa variable X va a ser sustituida por la proposición. Ya si queremos extender el resultado, ¿no? Tiene que ser positivo y par. ¿Cuál es el primero? Pues el 2. ¿Y cuál sigue? El 4, el 6, el 8, el 10. Y así nos vamos. O aquí el ejemplo que he estado utilizando, las vocales, pues X es vocal. ¿Cuáles son los conceptos más utilizados? Pues los números naturales, los positivos, los enteros, los racionales, los reales, los complejos, en fin.